La pintoresca región de Huancavelica, en los recónditos confines del sur de Perú, fue escenario de una historia que desafía las nociones convencionales de la vida y la medicina. La protagonista es Lina Medina, cuya vida tomó un rumbo inimaginable cuando era una niña de apenas 5 años. Su caso desafía la lógica, se adentra en los enigmas más profundos de la ciencia y plantea interrogantes que también son dramáticas y dolorosas. El hecho, que hace 84 años llevó su nombre a competir con los titulares de noticias de la Segunda Guerra Mundial, se mantiene hoy en día en el libro de récords mundiales. ¿Quieres saber más de qué se trata? Entonces no te vayas. En este video te contamos todos los detalles de este impactante relato. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Lina Medina. Lina Marcela Medina nació el 27 de septiembre de 1933 en Antachancha, en la región Huancavelica de Perú, lugar en el que vivía junto a sus padres Tiburcio Medina y Victoria Vázquez, quienes tuvieron 8 hijos. La familia vivía en un contexto de extrema pobreza y en condiciones de hacinamiento. Todos dormían en un mismo espacio dentro de una vivienda improvisada. Cada noche, sus cuerpos se acomodaban sobre pieles de carnero esparcidas en el suelo. No había camas, y mucho menos colchones. Tampoco era posible la privacidad. Cuando Lina tenía 5 años, vivía en este humilde entorno, en el cual las carencias económicas y las preocupaciones diarias se entrelazaban. La falta de acceso a la educación y a la salud parecían secundarias para una familia que luchaba para obtener el sustento diario. Por esa época, se presentó un crecimiento inusual en el vientre de la niña. La extraña protuberancia no mejoraba, sino que parecía ir en aumento. El asunto le causaba malestar a la pequeña y desafiaba tanto su bienestar como la comprensión de su familia. La misteriosa condición de Lina se convirtió en motivo de comentarios y de sorpresa en la comunidad. Semana tras semana, su vientre crecía de manera alarmante, mientras la pequeña experimentaba un dolor constante. La falta de una explicación lógica para su estado llevó a muchos pobladores a especular sobre embrujos y posesiones demoníacas. La llamada maldición de Apú, el espíritu de los Andes, un mito local, surgió como otra posible causa. La idea de que culebras habitaban su estómago llevó a pensar que algún ente oscuro se había apoderado de su frágil cuerpo. En busca de respuestas, los padres de Lina recurrieron a chamanes, monjes y curanderos, pero ninguno de los intentos de exorcismo o rituales logró aliviar su situación. La incertidumbre creció hasta que la posibilidad médica de un tumor comenzó a tomar forma. A pesar de su pobreza y sus escasos conocimientos, los padres se esforzaron por buscar alivio a la condición de su pequeña. Finalmente, tras un agotador viaje a pie hasta Pisco, a 230 kilómetros al sudeste de Lima, una respuesta parecía estar al alcance, pero resultó ser la más inesperada de todas, y los Medina se encontraron frente a un escenario que nadie habría imaginado. A las 8 de la mañana del 8 de abril de 1939, en el Hospital San Juan de Dios en Pisco, el personal se vio abrumado por la llegada de Tiburcio, el padre de Lina, con su hija de 5 años y 6 meses, para buscar respuestas a la deformidad que la aquejaba. El doctor Gerardo Lozada, jefe del centro de salud, no podía dar crédito a lo que el examen físico inicial parecía mostrar como obvio. Realizó evaluaciones, ordenó exámenes con la escasa tecnología disponible en aquellos años y quedó atónito con los resultados. Después de los análisis y de varias comprobaciones para no dejar lugar a las dudas, lo que hasta entonces había sido un asunto impensable y antinatural, terminó siendo una verdad incuestionable
que cayó como una bomba en la humilde familia y asombró a la comunidad médica de entonces. El doctor le comunicó a Tiburcio el impactante diagnóstico. Lina, su hijita de 5 años, estaba embarazada de 7 meses. En ese momento se desentrañó el misterio que rodeaba el crecimiento anormal del abdomen de la menor, dejando a todos en shock. Le dijo también que Lina concibió a su hijo a los 4 años y 8 meses, lo que evidenció claramente que hubo un caso de abuso sexual en perjuicio de la menor. Por ello, se decidió que las autoridades debían ser informadas de inmediato. Sin perder tiempo, la policía detuvo a Tiburcio y lo recluyó en los calabozos de la comisaría de Pisco como primer sospechoso, a la espera de que se esclareciera la verdad detrás de este escalofriante caso de violencia sexual infantil. Una vez que no se hallaron pruebas contra Tiburcio, las miradas se posaron en un hermano de Lina, pero estas sospechas tampoco llevaron a ningún resultado concreto. Con el tiempo, la atención se desplazó hacia un tío paterno de Lina que tenía una discapacidad intelectual, pero no hubo nada concluyente. Lo único claro era que una pequeña inocente e indefensa había sufrido una de las más graves vulneraciones que se pueden cometer, aumentando las sombras que rodeaban esta impactante historia. Los adultos de la familia fueron objeto de miradas acusadoras, rumores y hasta cierto rechazo. El velo de la duda se posó principalmente sobre los padres y hermanos de Lina, mientras las autoridades y la comunidad luchaban por encontrar respuestas y hacer justicia en medio de este turbio panorama. Ante la complejidad del caso, Lina fue trasladada a la maternidad de Lima, un hospital especializado en el cuidado de embarazadas. Allí, recibió el apoyo y la atención médica necesaria mientras se acercaba el día del alumbramiento. Los doctores, Gerardo Lozada y Rolando Colareta, junto a un especialista de apellido Busalow, se encargaron de darle a Lina los cuidados prenatales adecuados, en un caso sin precedentes en la historia médica de Perú y del mundo. Al llegar a la capital, la impactante historia no pasó desapercibida y se extendió como un reguero de pólvora en los medios de comunicación. La noticia de una niña de 5 años embarazada acaparó las portadas de los diarios. Según reseñas de la época, se afirma que el relato de Lina compitió en los titulares con las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial, captando la atención de las audiencias que no podían creer lo que estaban leyendo o escuchando. La trágica historia de la pequeña se convirtió en un fenómeno mediático que resonó en todos los rincones. Inspiraba ternura, dolor, sed de justicia y también generaba incontables preguntas que seguían sin respuesta. Los médicos de la capital peruana hicieron algunos aportes significativos para explicar, al menos, el aspecto biológico de un embarazo en una niña de apenas 5 años. Los especialistas descubrieron que Lina padecía un extraño trastorno extremo de pubertad precoz. Según reportes de la Academia Americana de Obstetricia y Ginecología de la época, Lina comenzó la pubertad cuando apenas tenía unos meses de nacida. De hecho, a los 3 meses ya tenía vello púbico y antes de cumplir los 3 años, había empezado a menstruar. Luego se supo que su madre mantuvo en secreto los cambios excepcionales que la niña experimentaba. En aquel entonces era todo un fenómeno, y todavía en la actualidad lo es, pero ahora hay otros estudios que van a causas más profundas y no solo biológicas. Un estudio reciente sugiere que el abuso sexual en niñas puede adelantar la pubertad. Al parecer, eventos traumáticos durante la infancia aumentan las hormonas del estrés, activando una madurez temprana como respuesta adaptativa. En esencia, sería una estrategia evolutiva de crecer rápido en tiempos difíciles, potencialmente beneficiosa en el pasado. Finalmente, el domingo 14 de mayo de 1939, Lina se convirtió en la madre más joven de la historia. Solo un mes luego de haber ingresado a la institución hospitalaria, los médicos practicaron una cesárea para traer al mundo a su hijo, ya que por el tamaño de las caderas de la niña,
no era posible un parto natural. El bebé, un varón de 2,7 kilos de peso, se llamó Gerardo, en honor al primer médico que la atendió. Para el momento en el que se convirtió en madre, Lina medía tan solo 110 centímetros de estatura y había llevado en su vientre a un niño que medía 48 centímetros. El caso puso de relieve el maravilloso mecanismo que es el cuerpo humano, y más allá de eso, fue una muestra de la fortaleza física e incluso espiritual y mental de la niña, quien preservó su vida y la de su bebé a pesar de los desafíos que le imponían su organismo y de las condiciones adversas de pobreza, hacinamiento y escasa alimentación en las que vivía su familia. La increíble historia de Lina resonó con profundidad en su comunidad natal, donde no faltaron las interpretaciones de índole religiosa. Para algunos, la niña llegó a ser vista como una especie de Virgen María, solo que el embarazo de la pequeña no fue obra de un milagro, sino del abuso de alguien muy malvado o retorcido. Pese a la creencia popular, la verdad dolorosa era que Lina había experimentado una tragedia que se alejaba completamente de cualquier idea de una intervención divina. El caso de Lina estuvo plagado de injusticias y situaciones complicadas que impactaron profundamente su vida y la de su familia. Sus padres firmaron un acuerdo con investigadores estadounidenses que aseguraría el futuro de la niña y su hijo. Pero el Estado peruano se opuso y asumió la tutela de los menores el 7 de junio de 1939, con la promesa de asignarles una pensión vitalicia. Esta acción se tomó con la supuesta intención de protegerlos de una explotación que nunca ocurrió, dejándolos sin el apoyo económico que se esperaba. El padre de Lina luchó en la Corte Suprema para recuperar la patria potestad y finalmente la obtuvo al año siguiente. El hijo de Lina fue criado por sus abuelos y creció en la creencia de que su madre era su hermana. Jugaban juntos, compartían travesuras, risas y saltos como cualquier par de hermanos. Durante una década, Gerardo vivió en la ilusión de una relación fraternal. Sin embargo, a los 10 años, la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo finalmente fue revelada. La familia decidió contarle a Gerardo que su madre era en realidad su hermana y que él era el fruto del asombroso y doloroso embarazo de Lina a una edad tan temprana. Gerardo, cuya niñez había transcurrido sin conocer su verdadera historia, tuvo que enfrentar la impactante verdad y procesarla a una edad en la que la mayoría de los niños apenas comienzan a entender la complejidad de la vida. A partir de entonces, Lina pudo seguir su vida, dejando atrás su dolorosa niñez. A los 33 años se casó con Raúl Jurado, con quien tuvo un hijo en 1972 al que llamaron Ricardo. La diferencia de más de 3 décadas entre el pequeño y Gerardo, su hermano mayor, refleja la singularidad de su historia familiar. Ricardo, el segundo hijo de Lina, eventualmente emigró a Tijuana, México, en busca de nuevas oportunidades. Por su parte, el primogénito, Gerardo, sufrió una extraña enfermedad en la médula ósea, condición que es común en casos de incesto. Falleció a los 40 años como consecuencia de esta patología. A lo largo de los años, Lina trabajó como secretaria en una clínica. Continuó su vida junto a su esposo Raúl, enfrentando desafíos y construyendo su hogar. Sin embargo, la década de los 80 trajo un cambio drástico cuando su casa tuvo que ser demolida para dar paso a la construcción de una carretera. Esta decisión gubernamental dejó sin hogar a la familia, que no recibió indemnización alguna. Pero la historia de Lina no cayó en el olvido. En 2002, el ginecólogo e investigador José Sandoval Paredes viajó al pueblo de Antachancha con el propósito de conocer el destino de aquella niña y su hijo. En su investigación, José confirmó que Lina había optado por vivir su vida lejos de la atención mediática. A pesar de ello, durante varios años tuvo que lidiar con la presión de los curiosos y fue asediada por la atención no deseada. Su derecho a la privacidad y a llevar una vida tranquila fue interrumpido en más de una ocasión.
El especialista escribió un libro sobre el sensacional caso, titulado Madre a los 5 años. La publicación tuvo un impacto significativo en su vida. Lina, entonces de 69 años, fue llevada al Palacio de Gobierno para solicitar al Estado peruano que le otorgara una pensión vitalicia. La vida le dio varios reveses a Lina. En 2008 tuvo que enfrentar la partida de su esposo Raúl y se quedó sola, sin el hombre que la acompañó por más de 36 años. Finalmente, en 2012, le fue otorgada la pensión vitalicia ofrecida por el Estado peruano en 1939. Se supo que, en 2017, se mudó a Lima y que seguía enfrentando los fantasmas de su pasado. A los 89 años, reside en un barrio marginal de la capital peruana conocido como Chicago Chico, por su alta peligrosidad. Desde que se convirtió en la madre más joven del mundo, ningún otro caso ha superado el suyo, y este dato sigue registrado en el libro Guinness de Records. Al analizar la historia de Lina, también somos confrontados con la triste realidad de cómo la sociedad y la ciencia pueden tratar a las personas en situaciones excepcionales. Lina, una niña abusada y lastimada, fue en su momento tratada más como una curiosidad científica que como un ser humano en necesidad de protección y compasión. Esta narrativa deshumanizante nos recuerda la importancia de mantener siempre nuestra empatía y comprensión hacia aquellos que enfrentan circunstancias difíciles y únicas. En torno a este caso, aún prevalece un misterio profundo: la identidad del padre de Gerardo. Este secreto, sobre el que Lina nunca ha dicho nada y que seguramente ella se llevará a la tumba, es un recordatorio de cómo algunos aspectos de la vida pueden permanecer ocultos, incluso en medio de historias ampliamente conocidas. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.